En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación a la divina voluntad. Me fundo en ti, Jesús, y en tu voluntad. Ven, Jesús, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a moverte en mis movimientos, a palpitar en mi corazón, a amar y a perdonar en mí, a orar en mis manos y a caminar en mis pies. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la divina majestad. Muy buenas noches. En el día de hoy estaremos hablando acerca de qué significa meditar una hora de la pasión, cuál es la finalidad de las horas de la pasión, qué significado tiene la reparación y los diferentes modos de hacer las horas de la pasión. Yo les pido el favor a las personas que están en esta conferencia que si tienen preguntas, dudas, las puedan ir escribiendo en el chat para que durante la charla las pueda ir contestando y queden grabadas, y de esta manera este audio pueda ser escuchado por muchas otras personas que quizás no pueden estar en este momento. Ante todo, estamos hablando del libro de las horas de la pasión, escrito por la sierva de Dios Luisa Picarreta, en obediencia a su confesor San Aníbal María de Francia. La primera charla estuvimos hablando acerca de cuáles eran las horas de la pasión y en qué consistían. Y estuvimos hablando específicamente de los beneficios que trae meditar en la pasión. En el día de hoy estamos hablando acerca de la finalidad de las horas de la pasión. Este libro, escrito por esta sierva de Dios, es un libro que tiene por finalidad la reparación. Esto significa que tiene una diferencia con todos los otros libros que dentro de la Iglesia Católica el Señor nos ha regalado a través de muchos santos. Tenemos el libro de Santa Catalina de Emmerich, que es muy bello, y hay muchos otros santos que han descrito la pasión del Señor y tienen gran valor para la Iglesia. Pero la diferencia del libro de Luisa Picarreta es que aquí no solamente nos narra la pasión externa del Señor, sino su pasión interior. De manera que nosotros estamos llamados a unirnos a Jesús en cada uno de los diferentes pasos de su pasión para vivirla con su misma voluntad divina. Les compartía en la charla anterior que el libro consta de 24 horas, comenzando desde el momento en que Jesús se despide de su madre hasta llegar al momento de su sepultura. Está dividido en 24 horas, narrando hora por hora. Pero lo particular de este hermoso libro es que Jesús nos muestra sus oraciones íntimas que hacía al Padre Celestial, el modo como Él oraba en secreto, en su corazón, para que nosotros nos unamos a sus mismas intenciones y sus mismas oraciones. Así que vamos a hablar un poco acerca de lo que significa esa reparación. Cuando nosotros hablamos de reparación en el libro de las horas de la pasión, que es un libro netamente dedicado a este título de reparar, nosotros podemos reparar al Señor de diferentes modos. Unas veces será a través de la bendición, bendiciendo por todo lo que nos ha dado, puesto que muchas veces nosotros, las criaturas, renegamos, blasfemamos, o muchas veces renegamos contra la misma voluntad de Dios, o situaciones difíciles que tenemos en la vida. Nosotros
Cuando tomamos esas situaciones difíciles y damos gracias a Dios y lo bendecimos, en vez de maldecir, estamos dándole al Señor una reparación. Al mismo tiempo, estamos alabándolo. Nosotros podemos reparar con alabanzas todas aquellas palabras que se pronuncian contra el bendito nombre de Jesús. Cada vez que se blasfema, cada vez que se maldice, cada vez que en vez de adorar al Señor, lo que hace es ofendérsele, nosotros podemos ofrecerle al Señor himnos de alabanza, uniéndonos a la creación, uniéndonos a los santos, uniéndonos a todas las cosas creadas, poniendo nuestro amor, nuestro te adoro, nuestro te bendigo, y estamos dando al Señor una reparación por todas esas veces que nosotros no lo reconocemos como Dios y no le damos gracias. También en otras partes del libro de las horas de la pasión aprenderemos a suplicar, uniéndonos a Jesús ante el Padre Celestial para pedir por todos nuestros hermanos, por su conversión, por su sanación interior, para que conozcan al Señor. Entonces ese es otro modo en que nosotros podemos reparar. O impetrando, pidiendo gracias de arrepentimiento, gracias de conversión. Como vemos también, cuando nosotros compadecemos a Jesús, como vemos esta foto, que vemos al niño besando al crucificado, el Señor quiere que nosotros a través de las horas de la pasión nos unamos a través de la Virgen María y también de esta santa, sierva de Dios, Luisa Picarreta, que Dios ha escogido para darnos a conocer estos tesoros de la pasión, y lo compadezcamos, adoremos sus llagas, adoremos su sangre, tomemos sus espinas y le demos consuelo, lo confortemos, le demos esos dulces que le quitan esas amarguras que le producen las almas que lo abandonan y que no lo aman. En otras ocasiones, a través de este libro aprenderemos a pedir lo que Jesús quiere que pidamos, cuáles son verdaderamente esas oraciones que Él hacía al Padre, para nosotros hacerlas nuestras, tomar posesión de ellas, y de esta manera dejaremos que Jesús tome vida en nosotros y que su vida se reproduzca en nosotros. Y también oraremos junto con Jesús, junto con la Virgen, en unión con el Espíritu Santo. Estos son los diferentes modos en que nosotros podemos ofrecer una reparación, pero vamos a entrar en materia para saber qué significa la reparación, que es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, ¿qué es reparar? En el latín, reparar significa preparar de nuevo, es restaurar. Lo podemos ver como un acto o un hecho de hacer enmienda, que implica la intención de restaurar las cosas a su condición de normalidad y pureza, a como estaban antes de que algo malo fuese hecho. Se aplica generalmente a recompensar por las pérdidas sufridas o los daños causados por una mala acción moral. Si pongo esto en un ejemplo sencillo, supongamos que tú dañas una mesa, la destruyes. El reparar es, primero que todo, volver a restablecer esa mesa, cumplir esa acción moral de por lo menos pedir perdón y de tratar de volver a hacerlo lo mejor posible para que esa mesa pueda volver a su estado normal. Pero en Dios, para que entendamos, ¿no? Esto es un modo humano un poco sencillo para que podamos bajarnos a la comprensión de lo que es la reparación. En Dios, pues Dios nos ha amado a nosotros con un amor infinito, con un amor eterno, y cuando crea al hombre, le da sus tres potencias, nos da la memoria, la inteligencia y la voluntad. Y por el pecado original, el hombre rompe esas vías de comunicación con Dios y pierde esa
semejanza con Dios y por lo tanto la inteligencia que Dios nos ha dado para conocer a Dios, para amarlo, se ha convertido más bien en una inteligencia que busca conocer todo menos a Dios. Nosotros lo vemos actualmente, ¿no? La ciencia separada de la fe hace mucho daño. Si la ciencia es un don de Dios, pero cuando está unido a Dios puede hacer mucho bien. Pero si por el contrario, el hombre, como vemos, está hoy en día tratando de clonar a través de los óvulos de la mujer, inventan cosas macabras o hacen cosas en los laboratorios con animales queriendo trastornar el orden de Dios, pues está utilizando su inteligencia para ofender al Señor. Y esto produce en Dios el pecado, digamos en las criaturas, ese pecado aparta de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a recompensar con más amor por el fracaso en el amor a causa del pecado. Estamos llamados a restaurar lo que fue injustamente tomado y compensar con generosidad por el egoísmo que causa la injuria. Para nosotros reparar de una manera perfecta y divina tenemos que unirnos a Jesús, que es nuestro Redentor y quien ha venido a la tierra a tomar sobre su cuerpo todos los pecados de todas las criaturas y darle al Padre una satisfacción por todo lo que el pecado causó. Por lo tanto, el modo perfecto de reparación es uniéndonos a Jesús, y la Santa Misa es el sacrificio más perfecto donde nosotros podemos, uniéndonos con la víctima, con Jesús, porque desde el bautismo somos víctimas, profetas, somos altares, uniéndonos con la víctima de Jesús, estaremos ofreciéndonos junto con Él al Padre y le estaremos dando una verdadera y perfecta reparación. Sin embargo, aquí en este taller, pues otro elemento que nos regala tan hermoso el Señor es estas horas de la pasión. Cuando nosotros hacemos las horas de la pasión y estamos tomando las mismas oraciones de Cristo, el Señor está recibiendo en recompensa ese amor que nosotros debíamos haberle dado, pero que no se lo hemos dado. Por lo tanto, nosotros podemos ver a través de las Sagradas Escrituras lo que nos dice San Pablo en todo esto de la reparación. Se nos dice en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Esta frase de San Pablo nos enseña y nos muestra cómo nosotros a través del bautismo estamos injertados en el árbol de la cruz, en la humanidad de Cristo. Y por eso nuestro Señor muchas veces viene a sufrir en nuestra humanidad y en nuestro cuerpo para que nosotros completemos en nuestra carne lo que le falta a esa pasión de Cristo. Nosotros estamos llamados a ser, junto con Jesús, esas hostias vivas que se deshacen, que se inmolan, que viven una vida igual a la de Cristo, pero desde nuestro estado de vida actual. Es decir, que todo lo que a nosotros nos suceda en la vida diaria, como son todas esas situaciones de incomodidades, el calor, una situación difícil, incluso las cosas buenas, alegres, debemos estarlas uniendo continuamente a la pasión de Cristo, a la humanidad de Cristo, para que nuestra humanidad, Dios pueda venir a vivir en nosotros y se pueda reproducir en nosotros esa vida de Dios, esa vida divina. Porque todos los cristianos, todos los bautizados, estamos llamados a ser transformados en Cristo.
Estamos llamados a ser otros Cristos en la tierra por gracia. Y eso es lo que estas horas de la pasión tienen por finalidad, de una manera más profunda, que Jesús pueda formar su vida interior en nosotros, que nuestros pensamientos sean los mismos pensamientos de Cristo, que nuestras miradas sean las mismas miradas de Cristo y que nosotros podamos amar con el mismo corazón de Cristo. Esto es lo hermoso y lo grande que Dios nos quiere regalar y que a través de la Iglesia nos ha ido mostrando cómo es su voluntad, que Él quiere que nosotros lleguemos a esa santidad a la cual quiere y que ha dado y que dio a Adán y a Eva antes del pecado. Pero por esa desobediencia, esa rebeldía del hombre, de querer siempre hacer su voluntad humana, el Señor ha tenido que venir a la tierra a reparar todos los males del hombre, a reordenar esas potencias del alma, esa inteligencia que solamente piensa en todo menos en Dios, o una memoria que Dios nos ha dado para recordarnos del amor infinito y de todo lo que Dios nos ama, pero que utilizamos para recordarnos de todo menos de Dios, para estar pendientes más de las cosas del mundo, que solamente producen apegos cuando nosotros no estamos centrados en la voluntad de Dios. Siguiendo por las Sagradas Escrituras, vemos a San Pablo que nos dice en Filipenses 3, versículo 10, conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacernos semejantes a Él en su muerte. El conocer a Dios es un conocimiento del corazón, un conocimiento que debe bajar al amor. Cuando nosotros leemos estos escritos de las horas de la pasión y también cuando leemos las escrituras y meditamos el catecismo de la Iglesia Católica y lo que Dios nos regala a través de los santos, nosotros estamos llamados a poseer el conocimiento de Dios, un conocimiento que debe ser amoroso, un conocimiento que nos debe llevar a la humildad, a hacernos sentir pequeños, como dice San Pablo, considerando a los demás superiores a mí. Si yo voy en esa línea, entonces Dios me va participando esos padecimientos que ayudan a salvar almas. Por lo tanto, el conocimiento de Dios debe ser un conocimiento amoroso, un conocimiento humilde, como el de la Santísima Virgen María. Como lo vemos en esta imagen, vemos a la Virgen. El amor la llevaba a besar sus llagas, a entrar dentro de ellas. No tanto con una racionalidad mental de saber qué tengo que hacer, sino un amor desbordado en un beso, en una caricia, en un abrazo. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos almas amantes, almas que lo consuelen, que sientan junto con Él esa pasión interior de la falta de amor. Por lo tanto, aquí les quiero compartir lo que nos hemos visto en la historia de la Iglesia, varios santos, han habido muchos santos, y hoy que estamos celebrando a San Francisco de Sales, el patrono de la visitación, un gran santo de la dulzura, que dicen de él que es el santo que más ha imitado a Jesús por su dulzura, por su humildad. Y él ha creado pues el monasterio de la Visitación con estas almas que tienen por misión reproducir la humildad de Jesús y la dulzura. El Señor escogió a Santa Margarita Alacoque, una religiosa muy sencilla, y se le manifestó hablándole de cómo Él desea que sea reparado su corazón. Entonces aquí vamos a hablar de la reparación, de ver cómo a través de la Iglesia el Señor está pidiendo reparación y a uno se les manifiesta de una manera. Vemos a San Francisco de Asís, que le dijo que reparara la Iglesia, y así a muchos santos también se les ha aparecido el Señor, como San Faustina,
Y entonces vamos aquí a puntualizar y les voy a leer lo que dice el Señor a Santa Margarita Alacoque. Esta es una santa que Dios la escogió para dar a conocer los misterios del Sagrado Corazón de Jesús, que tenemos la devoción de los primeros viernes de cada mes, que es muy bella. Y dice así: mira, este corazón que tanto ama a los hombres y que nada ha dejado para sí hasta llegar aún a consumirse y agotarse él mismo para dar testimonio de su amor. Y como pago, he recibido mayormente solo ingratitud por sus irreverencias y sacrilegios, y por la frialdad y desprecio que manifiestan hacia mí en el sacramento de amor, el Santísimo Sacramento. Y lo que es más penoso para mí es que ellos son corazones consagrados a mí. Quise escoger esta santa porque esta reparación a la Eucaristía, en este tiempo que estamos viviendo, que se están dando tantas doctrinas raras donde se está negando el misterio de la consagración de Jesús, y vemos todos los sacrilegios que se están cometiendo con las hostias consagradas en la Santa Misa. El Señor está pidiendo que nosotros reparemos todas las ofensas al Santísimo Sacramento. Y quiero unir esto con la hora de la Pasión, de la Eucaristía, de las horas de la Pasión, que es bellísima y que se las recomiendo más adelante, la lean y la mediten, porque hay mucho material ahí para reparar con las mismas oraciones que Cristo lo hacía. Por lo tanto, muy especialmente en esta época que vivimos, una invitación a hacer adoración al Santísimo, visitar al Señor en el Sagrario, reparar por todas las almas que lo abandonan, lo dejan solo en el sacramento, y por todas las ofensas que recibe, las irreverencias y sacrilegios que está él sufriendo en muchos lugares del mundo. Vemos también esta otra, no es santa todavía, pero es sierva de Dios. Yo conocí a María Marta Chambón. Ahora les cuento una anécdota muy bella. El Señor, esta es otra alma de la visitación, le habló de las santas llagas, y él le decía a ella: hija mía, cada vez que ofreces a mi Padre los méritos de mis divinas llagas, adquieres una fortuna inmensa. Por mis santas llagas puedes merecer y obtener lo que sea conveniente para todas tus necesidades, sin detallarlas. Las santas llagas dan valor a todo. Porque quiere rescatar todos estos escritos que Dios da a la Iglesia a través de los santos. Nosotros no podemos despreciar ninguno de estos libros tan valiosos, porque es la pedagogía con que Dios ha venido llevando a la Iglesia. Si tú perteneces a un grupo de la sangre preciosa, de las llagas, de Griñón de Montfort, de los corazones de Jesús y María, de cualquier grupo que tú te encuentres, yo te voy a decir algo. Las horas de la Pasión van a impulsar ese ministerio de una manera impresionante e increíble. No deben de tener miedo de pensar que hacer las horas de la Pasión van a dejar ustedes sus grupos o sus ministerios, o porque ya voy a dejar de hacer la sangre preciosa y entonces me voy para otro grupo. Eso es una tentación. Esto es un regalo que Dios ha dado a la Iglesia, y por experiencia que Dios me ha permitido ver, es impresionante cómo los ministerios se fortalecen. Les hablo de muchos, Ministerio Provida, las personas que están en estos ministerios donde empiecen a hacer las horas de la Pasión, haciendo adoración al Santísimo para reparar el pecado del aborto. Ustedes no se imaginan las gracias tan grandes que traen. Los que estén en los ministerios del Santo Rosario, rezar y orar estas horas de la Pasión con los misterios del Rosario, haciendo rosarios, dará muchas bendiciones a sus familias y de mucho agrado a la Santísima Virgen María. Una anécdota, que sé que les encantan las historias. Yo conocí esta devoción de las llagas preciosas de Marta Chambón. He conocido muchísimas devociones, y en mi vida personal, sí, al final llegué a las horas de la Pasión y ahí me quedé, ¿no? Pero todo esto ha sido de mucho valor. Recuerdo hace muchísimos años que escuchaba mucho rezar esta oración a unas monjitas,
Y resulta que cada vez que iban a lavar la loza, habían unas donde poníamos la loza, y entonces abrían las llaves para lavar la loza, y era una monjita feliz lavando la loza. Y ella me dijo a mí: mira, tú sabes que María Marta Chambón, el Señor le dijo una vez a ella, porque a ella se le aparecía el niño Jesús, a María Marta Chambón, y ella iba a lavar la loza, y ella pensaba que eso le pasaba a todas las monjas. Pues resulta que un día el niño Jesús le dijo a María Marta Chambón: mira, cada vez que tú estás ahí lavando la loza y cae el agua, esa es la sangre, ahí están mis llagas. Así que no desaprovechemos ninguna oportunidad para, cuando estamos haciendo nuestros oficios diarios, de estar utilizando todo lo que Dios nos ha regalado en la pasión. Si estás ahí, que te da perecita lavar lo que Dios te ha dado, la ropa o trapear, lo que sea, pues imagínate que estás tomando la sangre de Cristo y estás bañando todas las almas del purgatorio. Esto como un ejemplo. O las almas que se están condenando, o los sacerdotes. Todo ha de servirnos para hacer vida de oración. Esto pues es una anécdota. Bueno, vamos a entrar a leer un capítulo de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, del volumen 12 de junio 4 de 1918. Cuando nosotros entramos a leer estos escritos, donde el Señor habla mucho del valor de las horas de la pasión, de la reparación, pues nos da un conocimiento mucho más profundo que nos permite poder tener un corazón más grande para amar a Dios. Así que en este capítulo se nos dice así: después ha agregado: si quieres estar al seguro, repara siempre y repara junto conmigo. Fúndete tanto conmigo de formar un solo eco entre tú y yo de reparaciones. Donde hay reparación, el alma está como bajo techo, donde está defendida del frío, del granizo y de todo. En cambio, donde no hay reparación, es como quien se encuentra en medio de la calle, expuesta a los rayos y al granizo y a todos los males. Este capítulo tan hermoso, el Señor nos está diciendo que si nosotros queremos estar seguros, es decir, como vemos esta imagen de esta niña al lado de Jesús, estar en gracia, estar caminando hacia la santidad, no queriendo ofenderlo, Él quiere que nosotros reparemos siempre junto con Él. Esto lo vemos y lo aprenderemos a través de todo el libro de las horas de la pasión. Cuando nosotros comencemos a ir viendo el libro hora por hora, veremos muchos modos en que el Señor repara. A través de, incluso desde el momento en que nosotros nos levantamos en la mañana y ofrecemos nuestros pensamientos, incluso estas oraciones que hice al inicio del taller las pueden aprender para hacerlas cuando se levante, ofreciendo todo: pensamientos, la mente, los ojos, la boca, para que Jesús tome vida en nosotros. Estamos formando un manto sobre nuestras almas y sobre las almas de todas las criaturas. Y eso ya en sí está, como dice aquí, formando un techo que nos defiende del frío de las pasiones, del granizo y de las tentaciones que nos trae el mundo con los malos pensamientos, con todo aquello externo que puede distraernos del amor de Dios. Esa atención continua de nosotros estar amando a Dios es un acto perfecto de reparación, porque Jesús se lo dice a Luisa, que a él le agrada mucho cuando un alma no quiere ofenderlo y que toda su atención está en amarlo, porque ese esfuerzo continuo de amar a Dios hace que el alma camine hacia la vía de la santidad. Pero si estamos todo el tiempo mirándonos a nosotros mismos, cuán malos somos, cuán pecadores somos, todas las faltas que he cometido, esto en vez de agregar al amor un fuego para que camine, lo que crea son pajas que ahogan ese amor divino en ti, y al mismo tiempo da cabida al demonio para que venga a invadirte con escrúpulos y tú te sientas cada vez más deprimida
y cada vez te sientas más hacia atrás. Por lo tanto, el Señor nos dice, repara junto conmigo, unándonos a Dios. Es por eso que a través de las horas de la pasión, en la oración de inicio, que es muy importante que hagamos, es una manera en que nosotros aprendemos a fundirnos en Dios, a unirnos a Él, para que Él mismo nos enseñe el modo en que a Él le agrada que nosotros oremos. Y todo el libro nos lo va a enseñar. No nos preocupemos por eso. Fíjense que en este capítulo que les traigo preparado, es muy bello, es del volumen 6 de junio 15 de 1904. Acá vemos una imagen muy linda de un bebé y ahora la vamos a comentar, pero quiero primero leerles el capítulo para poder dar alusión a esta imagen tan linda que quisiera que se imprimiera esta noche en nuestro corazón. Dice así: encontrándome en mi habitual estado, en cuanto ha venido me ha dicho: hija amada mía, me es tan querida la criatura y la amo tanto que si la criatura lo comprendiera, le estallaría el corazón de amor, y esto es tan cierto que al crearla no la hice otra cosa que un pequeño recipiente lleno de partículas de los atributos divinos, de modo que de todo mi ser, atributos, virtudes, perfecciones, el alma contiene muchas pequeñas partículas de todo ello, según la capacidad dada por mí, y esto a fin de que pudiera encontrar en ella otros tantos pequeños distintivos correspondientes a mis atributos, y así poder deleitarme y juguetear perfectamente con ella. Ahora, este pequeño recipiente lleno de lo divino, cuando el alma se ocupa de las cosas materiales y las hace entrar en ella, echa afuera alguna cosa de lo divino y toma a su lugar alguna cosa material. Qué afrenta recibe la divinidad y qué daño el alma. Pero si por necesidad se ocupa de las cosas materiales, cuánta atención se requiere para no hacerlas entrar. Tu hija está atenta. De otra manera, si veo en ti alguna cosa que no sea divina, yo no me haré ver más. Vamos a profundizar en este capítulo tan lindo. Este es capítulo, me fascina explicarlo para los niños. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esta imagen, ¿no? Este bebé que estamos viendo aquí, cuando nosotros nacemos y Dios crea nuestra alma, estamos llenos de partículas divinas, partículas de amor, como lo dice este capítulo. Dios nos ama tanto, es tanto el amor de Dios que nuestro corazón estallaría de amor. Y entonces nuestra humanidad, al ser creada, esa alma, era un recipiente en el cual Dios había puesto todas las partículas de sus atributos divinos, es decir, toda su santidad, toda su belleza, toda su dulzura, todo su amor eterno, todos los atributos de Dios están dentro del alma cuando Dios la crea. Todas las perfecciones que trae un Dios, su santidad infinita, es, mejor dicho, todo lo que contiene Dios está dentro del alma, pero de manera pequeña como una partícula, según esa capacidad que Dios puso en nosotros. Dios es omnipotente, Dios todo lo puede, Dios todo lo hace y ha querido en nuestra alma encerrarse Él mismo. Claro que tenemos que entender una cosa, que para que el Señor venga a habitar en nuestra alma tenemos que ser bautizados. En el bautismo nosotros nos hacemos hijos de Dios y somos templos del Espíritu Santo. Si un niño no es bautizado, no viene a habitar Dios en esa alma, es una criatura. Por eso es tan importante el bautizo. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos
partículas divinas de todos los atributos de Dios. Y esas partículas Dios quiere que sean alimentadas y que crezcan y que se desarrollen para que la vida de Cristo se desarrolle en nosotros a plenitud y Dios llegue a la edad adulta a través de nuestra humanidad. Por eso nos ha dejado los sacramentos. No solamente el niño cuando es bautizado se queda ahí y se queda en germen, sino que es importante que reciba la primera comunión y que reciba el sacramento de la confirmación para que esas partículas divinas crezcan y lleguen a la plenitud. Pero si por el contrario el niño se queda con el bautizo y crece y resulta que ni la mamá en la casa jamás le volvió a dar un catecismo, sus papás abandonan a ese niño porque están dedicados solo al trabajo, solo a la televisión, y esos niños crecen pegados a un televisor, pegados a un celular, pegados a una tableta, a merced del mundo, pues esas partículas divinas van a quedar ahogadas y al salir del alma entonces se producen esos huecos que serán llenados en el purgatorio. Por eso acá Él nos dice que Dios quiere que nosotros seamos esa humanidad donde Él pueda venir a desbordar su amor, a deleitarse, a jugar en el amor con nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Vemos esta imagen. Ese recipiente, que es nuestra alma, que está lleno de partículas divinas, cuando nosotros nos estamos ocupando de las cosas materiales, hablemos de que te apegas a un celular, te pegas a unos zapatos, a un vestido, a un carro, a una casa, e incluso a las cosas más infelices como un asiento o lo que sea, y tú no te imaginas el daño tan grande que hacen los apegos. ¿Qué pasa cuando una madre a un niño de 5 años ya le está regalando una tableta o un celular y ese niño ya no quiere ni comer por estar pegado jugando? ¿Saben qué está pasando en el alma de ese niño? Que ese divino que Dios había puesto en esa alma está sacándolo y está tomando en su lugar las cosas materiales. Aquí va una anécdota. Hace más o menos unos años me pidieron que cuidara unos niños, ¿no? Eran 3 niños y los papás tenían que irse a trabajar. Pues, ¿cómo les parece que era un niño de 14, un chico de 10 y un bebito de 3 años? Qué curiosidad, cada uno tenía un celular, uno tenía una tableta y cada uno tenía su televisor en su cuarto. Impresionante. Estos niños todo el día jugando, no querían comer, no querían bañarse, y el bebé cuando se levantó a las 10 de la mañana, lo primero que hizo fue prender su tableta y jugar. Estos niños cuando se les llamó a comer, resulta que me dice el grande, mira, es que el bebé no puede comer si tú no lo dejas jugar con la tableta, porque yo se la quité. Y les dije, no, un momentico, aquí vamos a comer, vamos a agradecer a Dios. Y los niños todos furiosos y enojados. Y el niño grande me dijo, mi hermanito no puede comer si no tiene su tableta al lado. Así que imagínense, me dio mucho dolor, mucha tristeza. Sus padres eran igual. Así que pues de Dios, estos niños crecen sin Dios, crecen totalmente apegados a las cosas materiales, a los juguetes. Es muy recomendable que si ustedes tienen niños, tienen nietos, hijos, pues les ayuden a ser desprendidos. Ahorita en las épocas de Navidad o épocas que ven que tienen muchas cosas en el cuarto, que es bueno que cojan una cajita y se caminen, vamos a sacar juguetes, ropa buena, que no sé si se la vamos a regalar a los pobres, para que se desprenda. Porque nosotros sin darnos cuenta nos vamos apegando a las cosas materiales. Y esto así a nivel externo, porque también en la parte de las comunidades religiosas y de la vida espiritual eso se da muy fuerte. Nosotros nos podemos apegar a una devoción, a una estampita,
a una silla en la iglesia. Hay que alguien se me siente en el lugar donde yo me hago, porque cuidado, la miro que me la como, eso pasa. O hay quien me coja el libro que a mí me gusta espiritual porque se va a enojar. Muchas veces nosotros hasta nos apegamos a las devociones santas, cuando muchas veces alguien viene el Señor, y te lo digo, y te dice: mira, está este libro de las horas de la pasión tan hermoso, del cual les estoy hablando, quiero que lo hagas, lo medites. No, es que yo estoy acostumbrada a hacer este libro de la preciosa sangre toda mi vida, y yo no puedo dejar ese libro por hacer este. Entonces Jesús, triste, dice: hombre, pero es que no abre la mente, está pegada. Y entonces los apegos no dejan que Dios venga a hablarnos de cosas muy bellas, muy grandes, que van a impulsar tu ministerio de la preciosa sangre de Jesús, o tu ministerio de la divina misericordia. Pero nos aferramos a las cosas y no nos damos cuenta que estamos impidiendo el desahogo de Jesús. ¿De qué manera nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a que dejen esos apegos? Si tú tienes un hijo menor de edad o mayor de edad y vive en tu casa, ponle una tarea física que te ayude a arreglar la casa, el jardín, a lavar el carro, a lavar el perro, que saque la basura. Es muy importante las actividades físicas, el ejercicio. Un hijo no puede ser solo todo computador y todo internet, y que porque mi hijo quiero que sea brillante. Y si tu hijo no te obedece, pues sabes que quítale el celular, o se lo dejas de pagar, pero te toca mano firme. Pero es que te da miedo: no, es que no me va a volver a hablar. Pues que no te vuelva a hablar. Pero es que es tu hijo y tienes que ayudarle, porque la voluntad humana está débil y ellos se están dejando llevar por el mundo. Esas adicciones son terribles. Yo se los digo, he conocido jóvenes en la universidad que a veces tengo que ir, donde no duermen sino 2-3 horas por estar jugando en el internet. Y eso trae unas adicciones tan graves que, como lo dice el capítulo, van sacando las partículas divinas, y por eso tu hijo no quiere ir a misa, y por eso a tu hijo no le gusta orar, no le gusta nada. ¿Por qué? Porque se ha llenado, como vemos la imagen, de otras cosas que han enfriado su vida espiritual. Por eso Jesús nos lo dice: cuánta atención se requiere para no hacerlas entrar. Ustedes, esposas, mujeres casadas, ¿cuántas veces ustedes están reemplazando por un televisor la vida de intimidad de pareja, el compartir con su esposo? Están pegadas de una telenovela, de un programa de televisión, y no se imaginan que están apegándose a muchas cosas que impiden la comunicación y el acrecentamiento del amor entre pareja. Es muy importante, sí, la oración, la misa diaria, el Santo Rosario, todo eso ayuda, es verdad. Pero también tenemos que tener la firmeza de saber corregir a nuestros hijos si están en nuestras casas, y ya se los he dicho. Por eso Jesús dice: está atenta. Tenemos que estar muy atentos a ver qué es lo que nosotros estamos apegados, a qué nos apegamos nosotros. Cuáles son nuestras rutinas, que a veces pueden ser muy buenas y muy santas, pero que no impiden el desahogo de Dios. Yo puedo ir a misa todos los días y puedo ir al Santísimo todo el día, pero si en mi casa, en el cumplimiento del deber, no lo hago bien por amor a Jesús y pienso que la devoción está parte de mi deber, pues estoy mal. Así que, hermanos, en esto de la divina voluntad, lo bello es que Dios nos dice: la santidad está en hacer mi voluntad, en que todo lo que tú hagas lo hagas junto conmigo. Ya no importa si es espiritual o no es espiritual, todo tiene un mismo valor para Jesús. Pero si es verdad que si estamos caminando, por lo menos si tu esposo está apartado de Dios, tu hijo, bueno, ¿qué? Tú únete a Jesús, ponle en las manos de Jesús, a la Santísima Virgen María, orando las horas de la pasión. Yo se los he dicho y se los he contado con anécdotas, historias de conversiones de muchas jóvenes a través de las horas de la pasión.
Dios me ha permitido ver testimonios reales. Les he compartido varios, pero acá les voy compartiendo otros. Fíjense que hace muchos años Dios me permitió visitar a algunos sacerdotes y dentro de esa conversación que uno tiene así sencilla, recuerdo de un joven, tenía como unos 45 años, y bueno, yo llevaba el libro de las horas de la pasión y me decía, mira, ¿tú sabes que ese libro de la pasión salvó mi vocación? Porque yo hacía ese libro todos los días con mi mamá de jovencito, y yo me levantaba con mi mamá a la hora que hacía el libro, y yo llegué al seminario y tuve una crisis, pero yo hacía ese libro y yo fui sacerdote porque ese libro salvó mi vocación. Y llevo más de 25 años haciendo ese libro. Y luego otro sacerdote que me encontré, eso fue en Colombia, me dijo lo mismo, que ese libro había sido el libro que lo había fortalecido en su vida espiritual y que lo hacía mucho en el Santísimo. Así que varios de estos sacerdotes, que fueron unos 4 o 5 que conocí, ellos decidieron hacer horas de la pasión en sus parroquias, con sus feligreses, y eso fortalece mucho la vida en la parroquia. O sea que si ustedes tienen quieren algún día llevar este libro, regálenle un libro de la pasión a uno de sus sacerdotes y se lo dan y le dicen, padre, este libro le encanta a los sacerdotes, y se lo entregan y ya, y dejan en manos de Dios. Esto yo lo he visto y Dios me ha dado la gracia pues de conocer estos sacerdotes, también esas seminaristas. Una vez tuve la oportunidad de visitar un convento de vida de claustro. Una señora les había regalado las horas de la pasión, entonces yo se los llevé, los 24 libros. No, las monjitas felices. Y a pesar de que tenían su espiritualidad, no, inmediatamente en comunidad cada una empezó a hacer el libro, y bellísimo esa comunidad. He conocido también comunidades de vida misionera de las Teresitas, donde hacen las horas de la pasión. Mucha gente haciendo este libro que desde hace tantos años se está difundiendo a nivel mundial. Tuve la oportunidad de visitar muchos grupos de oración marianos, sobre todo estos de la consagración de Griñón de Montfort. Increíble todo lo que forman grupos de las horas de la pasión, y impresionantes los testimonios y conversiones que me han contado. Así que pues eso los animo a que ustedes en sus casas, con sus amistades, hagan este libro y lo difundan, formen grupos en sus parroquias con la gente. Bueno, ahora vamos a hablar de qué significa hacer una hora de la pasión. Hacer una hora de la pasión es leerla con atención. Para ello hacemos la oración de inicio, de preparación antes de cada hora, y lo hacemos de manera meditativa, es decir, visualizando cada palabra para hacerla nuestra. Por eso Dios nos ha dado una imaginación para ir visualizando esa imagen y nosotros hacer no solo espectadores de lo que está sucediendo, sino actores junto con Jesús, entrando junto con la Virgen, pidiéndole a ella que nos ayude a vivir ese momento de la pasión e ir haciendo junto con Jesús, repitiendo esas oraciones y esas mismas intenciones con el corazón, contemplándolo. La contemplación es un don de Dios y Dios se lo puede dar a quien quiera. Los 3 grados de la oración son la oración vocal, la oración mental y la contemplación. Muchas personas empiezan por la oración vocal, que es cuando rezamos las oraciones, el Padre Nuestro, la de María, o lo que hemos rezado, y esa oración es válida y tiene mucho mérito ante Dios porque todas tienen como finalidad la unión con Dios. Pero también hay otro grado de la oración que es la meditación, que es de libros de meditación, y es ir repasando en el corazón, poco a poco, palabra por palabra, tomándola como un sorbo, irla masticando hasta que se vuelva sangre en nuestras vidas, y de una manera natural vamos a ir viendo cómo nos vamos a encontrar meditando en la pasión todo el día. Y la contemplación es un don de Dios, es una gracia que Dios actúa en el alma, en la cual en una sola mirada ve todo.
y aquí es donde más Dios obra, pero es un don y ese don Dios lo puede dar, así que lo importante aquí es la unión con Dios. Ahora bien, vamos a hablar de los diferentes modos de cómo podemos nosotros meditar en las horas de la pasión. Yo sé que muchas de las personas aquí estarán en grupos o quieren hacer horas de la pasión, entonces yo les quiero compartir muchos modos que ustedes pueden difundir las horas de la pasión y lo pueden hacer. Vamos a hablar del primer modo. Vemos la imagen de la chica orando. En este primer modo es un modo que todos pudiéramos hacer y sería una meta. Consiste en que tú hagas una hora de la pasión cada día en el horario de la hora, de manera que coincida con ese momento en que se hace. Y todos los días hacer una hora diferente, así como en orden con el libro. Lo puedes meditar hora por hora en ese mismo horario, día tras día. Es difícil, sí. La verdad que la gente dice, no, pero yo no puedo porque trabajo y tengo mi esposo. Eso es verdad. Pero yo he conocido gente que lo ha hecho. Impresionante. Les voy a contar una anécdota. Yo conocí una monja de claustro que ella era un reloj viviente. Ella ya pues viejita y ella fue justo la que me iba a conocer las horas de la pasión. Yo la conocí a través de ella. Yo era súper joven. Conocí esas horas hace 22 años. Ella me hablaba de ese libro y entonces, ¿cómo les parece que esta monjita era la coordinadora de todo lo de Padre Gobi en Colombia desde el claustro? Y ella tenía un Cristo que sangraba, que por cierto tengo una foto que me regaló, la guardo como una reliquia, ella ya murió. Entonces esta monjita se sabía el libro de la pasión de memoria, era impresionante. Y a mí me tocó la gracia de trabajar con ella, ¿no? Yo trabajaba con ella y resulta que esta monjita me decía, mira, son las 10 de la mañana, la coronación de espinas, y cerraba la boquita y comenzaba como un murmullito y la iba repitiendo interiormente. Y luego eran las 11, había una campana y entonces esta monjita cambiaba, cada hora era un reloj viviente. Yo me quedé impresionada. Y ella me comentó, me lo compartió. Me dijo, mira, tú sabes que yo en la noche, ¿sabes cómo le hago para seguir el reloj, no pararlo? Pues se consiguió una grabadora y ella pues era enferma, ella sufría de los pulmones, entonces caía en cama, como Luisa Picarreta, y él llegaba al cuarto y yo con una lamparita, a mí me impresionó, yo cogía una lamparita y prendía la grabadora a la 1, a las 2, a las 3 y iba leyendo lo que podía porque no se podía prender la luz. Y entonces cuando ya me dormía, pues yo dejaba corriendo la grabadora. Pues a mí me impresionó. Yo decía, wow. Y entonces esta monjita me muestra el Cristo y me dice, no, mira, y resulta que este Cristo que ella lo peregrinaba, a las 3 de la tarde sangra. Y ella le ponía flores y me mostró las fotos y, ay, sí, es impresionante. Y bueno, eso es como una anécdota. Dios me permitió conocer a esa monjita, que en paz en descanso, yo creo que tremenda santa. Ya murió. Y conocí a otra señora que sufría de cáncer y ella tenía oxígeno, estaba todo el día en una cama y ella hacía las horas de la pasión todo el tiempo. Y me decía que le ofrecía al Señor, o sea, que Dios tiene sus almas víctimas en el mundo. Estoy segura que gracias a ellas el Señor no destruye el mundo, son para rayos de la justicia divina. Bueno, entonces si tú algún día quieres hacerlo, pues hazlo. No te va a decir que no se puede, porque sí se puede, para Dios no es imposible. Y como este sacerdote que les conté, pues que él se levantaba que con la mamá a la hora que era, y si puedes hacerlo, bendito sea Dios, con la diferencia que si tú eres casada, pues no te vas a ir a despertar a tu marido, porque ahí al otro día tienes que trabajar, tienes que ser responsable y cumplir la voluntad de Dios en tu responsabilidad. Bueno, hay otro modo, es que vemos la imagen de la familia. Tú te reúnes con tu familia y haces una hora cada día. Puedes hacer el rosario y después del rosario haces una hora de la pasión en familia. Esto también lo he visto, es muy bello ver familias que se reúnen a hacer las horas de la pasión, une bastante. Así que lo puedes hacer con tu familia después del Santo Rosario, o hay familias que les gusta leer algo de Dios. Lo importante es que tú tengas esa intención de hacerlo diariamente.
Luego hay otro modo y es cuando formas grupos de 24 personas, porque el libro tiene 24 horas, entonces cada persona tú le asignas una hora de la pasión y puedes marcar como un relojito. Tú puedes decir, bueno, vamos a hacer una hora la pasión, cada 8 días cambiamos a la siguiente y así van rotando, o cada 15 o cada mes o todos los días, como tú quieras. Tú miras el grupo, la persona, lo importante es que sean 24 personas. Esto ayuda bastante porque a veces cuando nos cuesta la constancia, el tener ese impulso de estas personas atrás, otra adelante, que van caminando conmigo, te motiva. Entonces es muy bello que lo hagan, si lo pueden hacer, y puede ser posible que a lo mejor se reúnan 2 veces al mes y hagan una hora juntos. La que organizó el grupo pues pide al párroco que le preste el Santísimo y hacen una oración ante el Santísimo de la Pasión, meditativamente, la van leyendo despacio o con el rosario como Dios les inspire. Hay muchos modos, lo importante es que ustedes lo hagan. Pueden, si tú eres de un ministerio, eres del Ministerio Provida y quieres organizar una adoración al Santísimo con las horas de la Pasión para reparar los abortos, eso se puede. Puedes hacer horas de la Pasión para reparar las ofensas contra la Eucaristía o orar por los sacerdotes, contra las intenciones que ustedes quieran, lo pueden hacer. La intención más perfecta, más agradable a Dios es la venida del reino de Dios, es lo que él siempre le dice a Luisa. Estoy para que venga el reino de Dios, pero no importa, lo importante es que las hagan, que las mediten, porque hacer estas horas de la Pasión es una vida de educación, en el sentido de que permitimos a que Dios venga a vivir en nosotros y realmente estaremos viviendo la vida nueva, la vida de Jesús y la misma vida interior de Jesús. Entonces esto nos va a llenar la mente, nos va a llenar el corazón durante todo el día, así que estemos ocupados en lo que tengamos que hacer. Aquí, por favor, si tienen preguntas, aportes, por favor escríbanlos en el chat para poderlos leer y compartir, porque esto va a quedar grabado y quiero que todas las dudas que tengan, por favor, las compartan. Aquí nos dice Cecilia que ella hace las horas de la Pasión 1 hora durante 15 días. Y si es corta como las primeras, las repetimos hasta cubrir los 15 días, sí. Aquí hay una pregunta que es muy típica de la gente. Tú puedes hacer las horas de la Pasión en el tiempo. Lo recomendable es hacerla 1 hora, si puedes. Porque como Jesús le dijo a Santa Margarita Lacoque, que reparara por esa hora que se quedaron dormidos los apóstoles, pues sería ideal hacerla 1 hora, y si puedes más, bendito sea Dios. Pero si tú no puedes hacerla a 1 hora de tiempo, sino porque puedes solo 15 minutos o 20, lo que sea, haz lo que puedas. Lo importante es que las hagas. Si puedes levantarte un poquito más temprano y haces 10, 15 minuticos, hazlo. Si la divides y otra en la tarde, otros 15 minutos, hazlo. Lo importante es la unión con Dios. Los modos son modos, la misma palabra, que nos deben ayudar a la unión con Dios. Si a una persona le sirve tomar el libro y leerlo todo de seguido, déjala, porque Dios lleva a cada alma diferente y a un ritmo diferente. Si a ti te sirve coger 1 hora y meditarla y no sales de esa hora porque de Espíritu Santo quieres que te quedes ahí, pues hazlo. Pero lo importante es que la finalidad es que te ha de llevar a la unión con Cristo, amar a Jesús, amar al prójimo. Nos preguntan, ¿puedo hacer la hora cualquier día, la hora que sea? Sí, claro. Si te tocó la hora de las 10 a las 9, de las 10 a las 11 de la noche, y a esa hora no puedes porque estás dormida, porque llegó tu esposo, pues hazla a la mejor hora que tú puedas durante el día, que estés más despejada, que no te vas a dormir y que puedas hacerla. Es muy importante, es el momento de unión con Dios. Por lo tanto, en eso no tengan escrúpulos, por favor, porque hay mucha gente que dice, ay, no, yo no puedo hacerlas ahora, entonces yo no me voy a inscribir. Tú debes explicarle que la puedes hacer en cualquier momento del día, pero no importa que coincida la hora. Dios recibe esa oración.
La otra pregunta, ¿se lee toda la hora o se puede leer 1 o 2 párrafos durante la hora? Hay horas que son súper largas, como la crucifixión, la de las 7 palabras, el Vía Crucis, son horas que leyéndolas se te puede ir 1 hora y media. Entonces, tú puedes, si tú te propones a leer el libro desde el principio y quieres meditarlo, tú puedes coger esa hora y la puedes leer en párrafos. Lees un párrafo un día, lo meditas, pones una marquita y al otro día continúas el otro párrafo y al otro día otro párrafo y así sucesivamente hasta que lo termines. Eso se puede hacer porque estás queriendo profundizar esa hora. Pero si a otros por el contrario, leen la hora en 5 minutos y ya terminaron y dicen, ay, pero es que no me sale nada, y te quedas ahí y te distraes, pues mejor entonces lee la hora antes y la después. ¿Ves? No todo el mundo tiene la misma capacidad de meditación ni de reflexión. Habrá personas que leen todo el libro derecho y bueno, poco a poco irán entrando, el Señor lo va haciendo en la obra, pero que la verdad queda en el corazón, queda. Estos libros los pueden encontrar en la librería de Amazon, en el internet lo encuentran, también en la página del librodecielo.org. Buscan Horas de la Pasión, ahí está gratis para descargar. Los pueden encontrar en la librería del Fiat. Ese libro ya se vende en muchas partes. Es lo que les puedo decir. ¿Qué más les puedo decir? Perdón, pues que se me... Si tienen más preguntas, por favor. La Hora de la Pasión tiene también una oración final que es la acción de gracias. También es importante que la hagamos para darle al Señor las gracias por habernos permitido entrar en esta pasión. Hay unas horas de la pasión que tienen las reflexiones y prácticas. Se las recomiendo que consigan esas porque es muy completa y nos ayuda a reflexionar acerca de cómo Jesús vivió esa hora para la vida práctica. El libro se llama librodecielo.org, así como lo escribes, la página web. Al final de la charla yo les voy a dar el link para que ustedes entren allí. Bueno, les voy a dejar unos capítulos para que ustedes profundicen acerca de la meditación en la pasión. Tenemos el volumen 4, febrero 8 de 1902, volumen 6, noviembre 13 de 1904, volumen 6, mayo 30 de 1904 y volumen 11, 23 de abril de 1916. Esta foto que vemos aquí, vemos a la Virgen, que es una jaculatoria sacada del libro de la Pasión, que nos enseña a orar. Por ejemplo, aquí dice, oh dulce Madre, encerremos en estas sacrosantas heridas a toda clase de almas. Cuando Jesús resucite, las hallará en sí mismo, depositadas por ti, y así no se perderá ninguna. Bueno, una anécdota que nos comparte San Aníbal María de Francia, quien fue el que le dijo a la sierva de Dios Luisa Picarreta que por favor pusiera por escrito ese libro. Él cuenta que una vez él fue a visitar a San Pío X, en este tiempo papa, y era amigo de él. Y una vez llegó a la casa de Luisa, de esta sierva de Dios, y le contó, y le dijo, mira, yo quise darle a conocer al Papa las Horas de la Pasión, que él en ese tiempo estaba difundiendo, y le leyó algunas de las páginas de este libro de la Hora de la Crucifixión. Y el Papa lo interrumpió y le dijo a San Aníbal, Padre, este libro se debe leer de rodillas porque es Jesucristo quien habla. Esas fueron las palabras de un Papa. Así que imaginémonos el valor de este libro tan grande. Y como siempre, definitivamente pues tenemos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, quien nos llama a vivir como ella vivió, tan unida a la pasión de Cristo. Ella nos enseña que nunca se le escapó el pensamiento de la pasión, y a la fuerza de repetir y repetir,
se llenó de Dios. Y es lo que nos quiere Dios dar, a fuerza de repetir en la pasión de Cristo, de meditarla. Dios quiere llenarnos de su vida, de sí mismo, quiere reproducirse en nosotros, hasta que nos llenemos totalmente de Dios. Así que, hermanos, si estamos llenos de apegos, de cosas materiales, si hemos dejado que esas partículas divinas salgan de nosotros y que solo serán llenadas en el purgatorio o haciendo penitencia, porque los sufrimientos vividos aquí en la tierra nos ayudan a ir llenando esos vacíos de amor, pues meditemos en las penas de Jesús para que el Señor purifique nuestra alma, nos santifique y al mismo tiempo pues nosotros podamos ser fuentes de gracia para los hermanos. Es muy recomendable y les pido encarecidamente que tengamos siempre presente a las almas del purgatorio, porque el Señor ha prometido que por cada alma que se medite, cada palabra que se medite de este libro, si la hacemos junto con Jesús, nos dará un alma del purgatorio, porque toda la mayor o la menor eficacia de estas horas de la pasión están en la mayor o menor unión que tienen conmigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.